Hola, bienvenidos al curso de patología modalidad online. Yo soy la doctora Blanca Norero Muñoz. Yo soy gastroenteróloga hepatóloga. Trabajo en el equipo de gastroenterología de la Universidad Católica y en el Hospital Sotero del Río. Y esta clase es la clase sobre falla hepática aguda. Los objetivos de esta clase es básicamente identificar, conocer cómo hacerlo, un cuadro de falla hepática aguda. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en qué exámenes y qué medidas para tratar de llegar al diagnóstico. Muy importante recalcar el manejo inicial, porque este cuadro muchas veces, y la mayor parte de las veces así, no llega a manos en primera instancia de un gastroenterólogo o hepatólogo. Son médicos de otra especialidad, por lo tanto, es importante saber reconocerlo y especialmente saber cuándo derivar. Por algo eso está subrayado. Sumamente importante la derivación oportuna de un paciente con falla hepática aguda. Y por último les voy a mostrar algunos datos nuevos, primicia, sobre nuestra situación sobre la falla hepática aguda en Chile. Entonces, como les decía, muy importante para un médico incluso que no se dedique al tema de gastroenterología o hepatología, saber reconocer que existe la falla hepática aguda y recordar estos dos conceptos que están recalcados en estos círculos, que la definición incluye una coagulopatía asociado a encefalopatía. Todo esto debido a un cuadro de disfunción hepática aguda, es decir, un paciente que tenía previamente una función hepática normal pasa a ser un paciente con una disfunción hepática que la caracterizamos por la coagulopatía, un INR mayor a 1.5 asociado a compromiso de conciencia que vamos a llamar encefalopatía. Todo esto que sea un cuadro menor a 26 semanas, porque a nivel de sociedades internacionales se ha definido esta semana, porque hay patologías tipo enfermedad de Wilson o enfermedad tipo hepatitis autoinmunes que pueden ser larvadas y el paciente por varias semanas ya puede tener el diagnóstico, pero aún así se considera una disfunción hepática de una injuria aguda. Muchos de ustedes probablemente tienen la noción de la división por tiempo en relación a la ictericia y el inicio de la encefalopatía, que antes se solía ocupar muchas veces en clasificar estos pacientes como hiperaguda, aguda o subaguda. La verdad no es algo que sea tan recomendado hoy por hoy, porque no está ligado a ningún pronóstico ni etiología, y hoy por hoy sabemos que en general el tiempo de la relación entre ictericia y encefalopatía lo define más bien la causa. En general, los pacientes por intoxicación por paracetamol suelen ser hiperaguda y por lo mismo en general eran estos cuadros los que conllevaban mejor pronóstico, así que hoy por hoy basta decir falla hepática aguda. Este es un cuadro de baja prevalencia, pero de elevada morbimortalidad. De ahí la importancia de hacer el diagnóstico oportuno. En Reino Unido, por ejemplo, que hay una gran base de datos en relación a este cuadro, sabemos que existen 1 a 8 casos por millón de habitantes. La mortalidad descrita en la literatura en forma tradicional es de 85% sin trasplante hepático. Pero ¿por qué les pongo un pequeño asterisco? Porque hoy por hoy, con los últimos manejos de diagnóstico y de soporte y medicina intensiva, se sabe que esto ya es más bien una cifra antigua y la mortalidad sería más cercana a 60-65%. Lo que sí sabemos que la supervivencia al año con y sin trasplante es de alrededor de 65%. Esta diapositiva no la voy a ver en detalle, pero es importante que sepan que existen distintas causas. Una forma de acordarse es agrupándolas en grupos. Las hepatitis virales son una causa importante. Luego viene seguida de las drogas o medicamentos, en que podríamos dividirlo paracetamol
y no paracetamol. Luego toxinas, que a veces más de alguno habrá escuchado en las noticias, intoxicación por hongos silvestres, llamada manita faloides. Y después hay un gran grupo de misceláneo, que hay patologías autoinmunes. En Chile, por alguna razón, a diferencia de otros países, tenemos mucha hepatitis autoinmune que debuta como falla hepática aguda. Y hay otros cuadros más misceláneos, de orígenes vasculares o asociados al embarazo. Aquí una diapositiva, estos no son datos nacionales, esto más bien es lo que se ve fuera de Chile, que en pacientes adultos un gran porcentaje de falla hepática está asociada al uso o más bien intoxicación por paracetamol. En niños obviamente las causas son distintas, la exposición a paracetamol sigue estando, pero en menos medida, gran parte son indeterminadas y algunas son asociadas más bien congénitas vasculares. Por lo tanto, el enfoque diagnóstico cuando uno recibe un paciente con sospecha de falla hepática aguda, por un lado son exámenes para certificar el diagnóstico, para evaluar la gravedad, pero al mismo tiempo para buscar la etiología, dado que si uno encuentra la etiología, uno por un lado puede eventualmente partir un antídoto y en segundo puede en cierta medida hacerse un pronóstico sobre la evolución y la gravedad. Por lo tanto, van las serologías virales de los distintos virus y la patología, pensando en la patología autoinmune, los anticuerpos para llegar al diagnóstico, así como los niveles de acetaminofeno, que si bien muchas veces no está el diagnóstico claro ni el antecedente, uno puede pedir niveles y certificar si hubo ingesta o no. Así como un panel de abuso de drogas. Niveles de ceruloplasmina está dentro del listado, pero no hay que dejarse llevar por el resultado, porque la falla hepática aguda per se nos puede alterar este resultado y no significa que sea una enfermedad de Wilson. Entonces, las próximas diapositivas les voy a hablar someramente sobre las causas principales de falla hepática aguda. Las hepatitis virales, como vieron en la diapositiva, son causa importante. La hepatitis A, si bien es una hepatitis frecuente en la población, esto en cualquier parte del mundo, generalmente en pacientes jóvenes, pero una mínima cantidad de casos evoluciona con falla hepática aguda, ¿ya? Recordar que el diagnóstico lo podemos hacer con la inmunoglobulina M de virus de hepatitis A. En este caso no hay antídoto y el manejo es principalmente de soporte. Después están los casos de hepatitis B, también patología frecuente. En Chile la estamos viendo cada vez más por distintos motivos. El diagnóstico con el antígeno de superficie reactivo y verificar que es un cuadro agudo complementando con el anticor IgM de hepatitis B. En este caso también no hay antídoto, pero se puede considerar el uso de antivirales como la lamivudina, el entecavir o el tenofovir. Si bien está bien discutido, no está muy claro si ocuparlos en este cuadro de una falla hepática aguda realmente cambia el pronóstico del cuadro. Y obviamente, como la causa de la hepatitis B es el contagio, que se contagia de la misma forma del VIH, en cualquiera de estos casos hay que buscar dirigidamente la coinfección. La hepatitis C es casi una cosa anecdótica que haya sido descrita como falla hepática aguda. Como ustedes saben, generalmente la hepatitis C es un cuadro crónico, más bien asintomático. La hepatitis D puede existir como falla hepática en el contexto de coinfección por virus B. La hepatitis E está descrita principalmente en países asiáticos en que la hepatitis E es endémica, pero existe en Chile, han habido casos. Suele ser reportada en forma más grave en pacientes cursando un embarazo. El herpes también puede ser causa de falla hepática aguda, pacientes en general inmunosuprimidos, embarazadas, y aquí sí tenemos un medicamento más como parecido a un antídoto, que sería el aciclovir, y aquí se daría en forma endovenosa. Pasando a otro grupo de causas, tenemos, como les decía, las drogas o medicamentos, que las podemos dividir en dos grandes grupos.
paracetamol y no paracetamol, es una causa muy frecuente. Hay que buscar dirigidamente el antecedente de uso de medicamentos. Muchas veces no son medicamentos prescritos, sino que son cosas de autoconsumo, cosas herbales, naturales, medicamentos indicados para bajar de peso. El acetaminofeno o paracetamol, recordar que el daño hepático está asociado a una dosis de riesgo, no es una reacción idiosincrática, tiene que estar el antecedente en adultos que hayan sobrepasado el consumo de 7.5 gramos y en niños más de 150 miligramos por kilo. Una forma de evaluar el pronóstico que tiene un paciente es medir los niveles en sangre y aplicar el normograma de Rumac-Matthews, que es el siguiente, que ven acá, que básicamente uno necesita tener concentración de acetaminofeno plasmático y que el paciente ojalá lleve menos de 24 horas desde el consumo, y así, según el resultado, uno puede ayudar a pronosticar si el paciente es de sin riesgo, riesgo posible o riesgo probable de evolucionar a una falla hepática aguda. Y en este caso tenemos un antídoto, por lo tanto es importante hacer el diagnóstico para poder partir el antídoto a tiempo, que es la N-acetilcisteína. En cuanto a drogas no paracetamol, la lista es muy grande. Aquí sí pueden ser reacciones de origen idiosincrático, así que muchas veces uno no va a tener el antecedente claro que sea una droga que produzca daño hepático agudo, pero aquí nos ayudan las redes de internet y ciertas páginas. Por ejemplo, les recomiendo, si uno tiene un caso y está en duda de un medicamento, entrar a la página del LiverTox, que en general uno pone el nombre del medicamento y uno puede acercarse a la literatura que exista descrita en relación a falla hepática. Causas menos prevalentes. Hongos silvestres, han habido casos, en general la manita, que el mecanismo de daño hepático es a través de toxinas que inhiben la síntesis de proteína en el hígado e inactivan el RNA topoisomerasa en forma permanente. Generalmente los pacientes tienen los primeros días síntomas gastrointestinales, dolores, vómitos, diarrea, y recién acercándose al final de una semana puede presentarse la falla hepática. Por lo tanto, si existe el antecedente de consumo, es un paciente que hay que observar y no dar de alta los primeros días, sino que por lo menos que tenga una vigilancia de una semana o unos 10 días. El antídoto es la penicilina G, también está descrito la silimarina. Hepatitis autoinmune, algo poco frecuente como falla hepática aguda en otras partes del mundo. En Chile y muy parecido también en Argentina han reportado otros grupos de hepatólogos. Es algo que vemos en forma regular como causa de falla hepática aguda. Generalmente es una mujer, edad media, en que las otras causas han sido descartadas, en que medimos anticuerpos que están positivos. Una forma de confirmar el diagnóstico es haciendo una biopsia transyugular. Transyugular porque generalmente el paciente tiene una coagulopatía importante, lo que nos impide hacerla en forma segura percutánea. Y el uso de corticoides es algo que debería evaluarse caso a caso con un grupo que conozca el manejo de estos pacientes. Si bien el corticoide es el tratamiento de la hepatitis autoinmune en forma inicial, en los casos de falla hepática aguda, el uso continuo del corticoide puede aumentar el riesgo de infecciones y es un paciente que si ya tiene un grado muy importante de necrosis, va a necesitar un trasplante, y ahí es mejor evaluando día a día con un grupo especializado hasta cuándo y si vamos a ocupar corticoides. La enfermedad de Wilson, ¿no es cierto?, es una enfermedad genética en que hay una falla en el metabolismo del cobre, un paciente joven, en general es no más de 50 años. Una forma de acercarse o sospechar el diagnóstico cuando la enfermedad de Wilson se presenta como falla hepática aguda suele tener una bilirrubina muy elevada, y llama la atención que a su vez las fosfatas alcalinas están muy bajas. Por lo tanto, sacar la relación entre fosfatasa alcalina y bilirrubina es algo que nos puede acercar a la sospecha diagnóstica. En este caso, cuando una enfermedad de Wilson debuta como falla hepática aguda, el pronóstico es malo sin trasplante, así que es un paciente que sí o sí deberíamos tratar de enlistar.
El tratamiento es de soporte, no hay antídoto y en el escenario de falla hepática aguda no se desaconseja el uso de quelantes de cobre porque en ese escenario puede agravar la patología. Por lo tanto, como les decía al principio, la evaluación inicial va prácticamente de la mano con hacer el diagnóstico oportuno, ya que son cuadros que evolucionan rápidamente en unos pocos días, entonces hay que hacer el diagnóstico inicial en forma adecuada y hacer el approach inicial en cuanto a etiología y diagnóstico, ojalá dentro de las primeras 24 horas. Recordar que la encefalopatía hepática tiene distintos grados. No deberíamos esperar que un paciente esté somnoliento o en coma para hacer el diagnóstico. Hay que ir a buscarlo dirigidamente, hablar con los familiares, tratar de investigar si el paciente está en subasal o ya se nota algo de bradisiquia, buscar si está con flapping, ¿no es cierto?, para tratar de detectar en forma muy inicial si ya hay encefalopatía. El diagnóstico oportuno, no me canso de recalcar, es sumamente importante. Si un paciente tiene diagnóstico de falla hepática aguda, debería ser derivado a un centro con capacidad de trasplante hepático, independiente que ese paciente llegue a requerir un trasplante o no, debería estar siendo evaluado durante su evolución en un centro con capacidad de listarlo si el paciente lo requiere, ¿ya? Estos pacientes deberían estar en una unidad de paciente crítico donde tengan acceso a una monitorización continua, especialmente medir la glicemia. Estos pacientes pueden hacer hipoglicemia rápidamente y donde el equipo puede estar evaluando en forma regular el estado de conciencia que va de la mano con la necesidad de apoyo de ventilación invasiva en estos pacientes. En general, cefalopatía grado 3-4, la recomendación es que los pacientes ya estén intubados para evitar el riesgo de neumonía aspirativa. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Manejo de soporte general. Bueno, aquí son varios puntos que todavía uno puede manejar al paciente y ayudarle a que su evolución ojalá sea sin la necesidad de un trasplante, ¿no es cierto? Hay que vigilar todo en cuanto al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estos pacientes con falla hepática aguda, una de las causas principales de muerte es el edema cerebral. Entonces, todo lo que podamos hacer para evitar que el paciente desarrolle edema cerebral, hay que hacerlo en forma activa. Estos pacientes, una de las otras causas son las infecciones, por lo tanto hay que tener un bajo umbral, muchas veces no hacen fiebre, hay que pancultivar. En general recomendamos, como les voy a mostrar en otra diapositiva, partir antibióticos en forma profiláctica. Coagulopatía, en general los cargamos con vitamina K para ver que no sea una falta de vitamina K, para tener una clara medida cuán coagulópatas están estos pacientes. Podemos ocupar otro tipo de exámenes como el tromboelastograma. También la falla renal, especialmente la intoxicación por paracetamol, que de per se es mal pronóstico, así que muchas veces estos pacientes durante la espera y el manejo por un trasplante requieren terapia de reemplazo renal. Estos pacientes están básicamente cursando un CIRS en miras hemodinámicos, así que hay que estar atento a los cambios cardiovasculares y respiratorios. Durante los días no es raro que requieran apoyo con drogas vasoactivas. Hay cambios metabólicos, hipocalcemia, hipocalemia, a la cual hay que estar atento. Generalmente se deja un aporte basado en aminoácidos, no grandes cantidades a través de sondas por vía enteral, ¿ya? Y el uso de N-acetilcisteína, si bien es el antídoto tradicional para la intoxicación con paracetamol, hay estudios que demuestran que en casos de falla hepática aguda no asociada a paracetamol ayudaría al mejor pronóstico y evitaría ojalá la necesidad de trasplante. Como es así, en general la recomendamos iniciar desde el inicio, como les decía, independiente de la causa. Y por último, ya hecho todo este manejo, constantemente evaluar si el paciente requiere enlistarse para un trasplante hepático, ¿ya? El manejo general, entonces repasar la dosis de N-acetilcisteína. En Chile en general tenemos una presentación que se usa como mucolítico, la dosis oral
Se puede dar por sonda o diluida al 5 o oral si el paciente está sin compromiso de conciencia que le permita tragar. Es 140 miligramos por kilo, seguido por dosis de 70 miligramos por kilo cada 4 horas para completar 17 dosis, ¿ya? Como les decía, el edema cerebral hay que estar muy atento. Lamentablemente todos estos síntomas que salen acá, al igual que las imágenes, son signos tardíos, así que hay que estar, ojalá, tomando todas las medidas para prevenir llegar a eso, ¿ya? ¿Qué podemos partir haciendo? Cosas simples como que el paciente tenga la cabeza a 30 grados, no estar en forma demasiada tomándole exámenes, moverlo en forma innecesaria, ojalá que esté sedado con analgesia. El monitoreo de la PIC, de la presión intracraniana, incluye un captor de presión intracraniana que lo tiene que hacer un centro con experiencia, un neurocirujano con mucha experiencia en este procedimiento. No está demostrado que se asocie el mejor pronóstico, pero en general uno como hepatólogo en un paciente grave, en Chile tenemos muchas veces retraso en acceso a un injerto, ayuda a tener el captor de PIC, ya que pudiendo medir, si uno puede medir, uno puede tomar medidas específicas para evitar que el paciente desarrolle un gran edema cerebral. El objetivo es que ojalá la presión intracraniana se mantenga bajo 20 y la presión de perfusión cerebral, que es básicamente la relación entre la PAM menos la presión intracraniana, se mantenga en rango de 60-80. Si el paciente estamos viendo que desarrolla ya presión intracraniana, hay una serie de medidas en intensivo que se pueden tomar para evitar que el paciente fallezca por edema cerebral. Como les decía, en cuanto a infecciones, bajo índice de sospecha, generalmente partimos profilaxis con cefalosporina de tercera generación y se recomienda ajustar según cultivos y la prevalencia local de gérmenes resistentes. Muchas veces, si estos pacientes están en espera por más días, tienen alto riesgo de infección por hongos, que también la estamos buscando en forma dirigida. En cuanto a la coagulopatía, vitamina K, el plasma en general los evitamos solo si el paciente va a recibir un procedimiento invasivo con riesgo de sangrado activo. El factor 7 activado es lo que solemos ocupar si el paciente va a ir a un captor de PIC. Y como les decía, el tromboelastrograma es un buen examen porque nos mide la coagulación en forma global, no solo una proteína. 30-70% desarrollan falla renal de los pacientes con falla hepática aguda, por lo tanto hay que tener un equipo de nefrología, posibilidad de hacer terapia de reemplazo renal en la UCI, la hemodinamia, la ventilación. En la medida que pasan los días estos pacientes suelen agravarse, estar con droga. En cuanto a cambios metabólicos, un poquito lo que ya les nombraba. Y en nutrición, recordar que son pacientes que están con un catabolismo acelerado, 4 o 5 veces lo normal. Se recomienda ojalá mantener aminoácidos 40-60 gramos al día. El trasplante hepático es la última terapia en la escala que podemos ofrecerle a estos pacientes. Es la única terapia que cambia el pronóstico en pacientes con falla hepática. En centros experimentados, la sobrevida es levemente menor a los pacientes que se enlistan por cirrosis o causas crónicas. La decisión no es siempre fácil, por eso tienen que estar en un centro con experiencia, con posibilidad de enlistarse, trasplantarse y que lo esté constantemente evaluando un equipo de patología y cirujanos de trasplante, ¿ya? Hay que decidir cuáles pacientes hay que enlistar y ojalá el momento del trasplante. En general en Chile ocupamos los criterios de King's College, que son criterios bien validados. Existen otros, pero en nuestra realidad, asociado a lo que está ya definido por la Comisión de Trasplantes, se requiere que un paciente cumpla los criterios de King's College para solicitar ponerlo en la lista como falla hepática aguda. Aquí les muestro cuáles son estos criterios. Se dividen según la etiología, por paracetamol y causa distinta al paracetamol. Un paciente con falla hepática aguda por paracetamol se puede enlistar en la medida que ya tenga acidosis metabólica importante, independiente del grado de encefalopatía, lo cual medimos a través de un pH menor a 7.3.
o que ya tenga un grado de coagulación con INR mayor a 6,5 asociado a falla renal que medimos con la creatinina cuando está sobre 3,4. Esto tiene que estar asociado a encefalopatía ya grado 3,4. En pacientes en que la falla hepática es otra cosa no asociada al paracetamol, los criterios son INR mayor a 6,5 o 3 o más de los siguientes, que están asociados básicamente a la etiología, a la edad, al intervalo ictericia-encefalopatía, al INR y a la bilis. En Chile, los pacientes que cumplen estos criterios tienen el respaldo del MinSal para ser trasladados a un centro con capacidad de trasplante hepático. Esto se coordina a nivel del ministerio con el Coordinador Nacional de Trasplante. Hay un mail que se los pongo ahí, que es hepatitisfulminante@gmail.com, al cual cualquier médico en cualquier lugar de Chile puede escribir si piensa que tiene un paciente con falla hepática aguda que requiera traslado. Estos datos no están aún publicados, así que le doy las gracias al grupo del Dr. Wolf y el Dr. Díaz que me los facilitaron. Son datos que probablemente se van a publicar este año sobre cifras chilenas entre el 2001 y el 2017. En Chile se alistaron 101 pacientes con falla hepática aguda. No sabemos cuántos pacientes pudieran tener falla hepática aguda que no se alistaron. Ese dato lamentablemente no lo tenemos. Pero de esos 101 pacientes que llegaron a alistarse por esta causa, sabemos que casi el 40% la etiología fue de índole criptogénico. Como les decía, llama la atención que en nuestra realidad tenemos casi un 30% de falla hepática aguda de origen autoinmune, que son principalmente mujeres, y el resto de las causas se dividen en drogas, no paracetamol, hepatitis virales y otros. De esos 101 pacientes, lamentablemente 40% fallecieron sin trasplante. La causa de fallecimiento muy similar a la literatura internacional: 50% por falla hepática múltiple, 30% por sepsis y 20% por edema cerebral. 7% se recuperaron sin necesidad de un trasplante, lo cual es una cifra aún muy bajita, y 53% se trasplantaron con una sobrevida de un año cercana al 70%. Recordar que existen contraindicaciones para el trasplante, pero la decisión o no de enlistar, como les decía previamente, debería ser ya con el paciente hospitalizado en un centro con capacidad de trasplante. Ante la duda, siempre es mejor derivar. Muchas de estas contraindicaciones son relativas, como la edad o portador de VIH, obesidad mórbida, y los pacientes, la decisión de no enlistar de nuevo debería ser en un centro con capacidad de trasplante y cualquier otro centro que reciba a estos pacientes. El mensaje es derivarlos en forma precoz. Mensajes finales de la presentación: falla hepática aguda, si bien es un cuadro poco frecuente, al tener una elevada mortalidad, importante que esté el cuadro diagnosticado y reconocido a tiempo. Muchas veces son pacientes jóvenes que les cambia el pronóstico el derivarlos oportunamente a un centro con capacidad de trasplante. El diagnóstico, como les decía, debe ser precoz, enfocado al manejo inicial y de nuevo la derivación oportuna. Muchas gracias.